Buenas noches, profe. Buenas noches, Mercedes y Majo. Oli, Buenas tardes. buenas noches, profe. ¿Qué Buenas, hacen? buenas noches. Profe, te quería preguntar algo, así bien rapidito antes de iniciar clase. Rápido, rápido. Profe, ¿cuándo es que inician las clases por la mañana con los pastores? ¿La próxima semana? ¿Ya empezaron? Profe, porque habíamos quedado que tenemos una materia con ellos. Venga, es que yo ya no me acuerdo. Nosotros empezamos clase 30, ¿cierto? 31. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta el 1 de septiembre, 5, 6, 7. La próxima semana, el ¿Y martes, cómo es, profe? ¿A qué horas? a las de 7 a 9:15. ¿De la noche? No, de la mañana. Martes y jueves, sí. ¿Te acuerdas que yo les hablé uno por uno y después de grupo les pregunté y todos me dijeron que sí? Profe, ¿y con qué profe es? Cristian Otavo, Mm, ¿sí lo bueno, conoces? sí. El Profe, de Medellín. Sí. profe, otra, Majo, ¿de qué te ríes, Majo? Mercedes, Sara, María José Y Daniel, y Daniel. Son los cuatro que van a pasar materia martes y jueves de 7 a 9:15 por 8 semanas. o sea, el martes este que ya viene encima. De hoy en 8 días empieza. Ah, bueno, profe, gracias, Sara, por recordárnoslos. No, igual yo tengo que mandar mensaje recordándole a todos. Para Profe, Listo, profe, otra gracias. pregunta. Gracias, profe. Otra pregunta, ¿dónde puedo conseguir el reglamento de investigación? ¿cuál? Bueno, yo le pregunté a la profe Astrid y te digo, Ah, ok, profe. Gracias, profe. listo. Ya que Mercedes menciona eso una vez, ella me preguntó algo la semana pasada, Ah, sí, profe, cierto. le cuento a todos, listo para que no estén afanados y turbados. Venid a mí, que yo os haré descansar. Dice el Señor. ¿Listo? Si ustedes van a hacer monografía de grado, que espero la hagan, no se vayan a ir por el diplomado como opción de grado, porque no, qué tristeza sería. El próximo año ustedes van a ver dos materias, una se llama anteproyecto de grado y otra proyecto de grado. El anteproyecto de grado, comenzando, ustedes van a plantear su posible trabajo, monografía, lo que ya hayan adelantado, se les nombra un tutor y durante todo el año van a estar trabajando con su tutor. Obviamente, van a tener su asignatura común y corriente, anteproyecto y proyecto con la profe Astrid o con quien esté, en lo que es la parte metodológica. Pero aparte van a tener un tutor que los va a acompañar en la parte de contenido. ¿Listo? Para que sepan. Entonces, para que vayan organizando y pensando qué trabajo van a hacer de monografía. Listo, profe, gracias. Profe, ¿cuál es la exigencia de ese trabajo? Una monografía de grado, como cualquier monografía, tiene que tener las pautas propias de la investigación. ¿Cuáles son? Desde un planteamiento de problema, que debe tener su respectiva pregunta, justificación, tiene que tener todo lo que tiene que ver con el desarrollo del marco teórico y dentro de eso lo que tiene que ver con el estado del arte, tiene que tener un desarrollo metodológico, tiene que tener una aplicación y unas conclusiones. ¿Sí? Y obviamente, pues, con todos los criterios de las normas APA en cuanto a citaciones y en cuanto a presentación. ¿La extensión es de cuánto? No hay una extensión límite realmente. Nosotros nunca hemos discutido ese tema. Puede ser de 80, 100 páginas. Interesante, profe, ¿y cómo ha sido la experiencia con los actuales, pues?
Muy buena porque no han hecho ni una. Por eso les digo, Mala Profe, porque no han hecho ni una. no, los que se graduaron ahorita, los 29 que se graduaron, todos hicieron diplomado como opción de grado. ah, Obviamente que el diplomado al final tienen que entregar un trabajo, ¿sí? Con unas exigencias, pero no es lo mismo con una monografía, porque ese trabajo son 10 15 páginas nomás. ¿Sí ven? En este semestre hay tres estudiantes con dos trabajos. Ya en la semana pasada nombramos los tutores, ¿sí? Cristian Zárate es el tutor de una de las monografías y el profesor Francisco Bermúdez de la otra. ¿Listo? Para el próximo año ¿Con tenemos, quiénes son, a quién está haciendo la tutoría, profe? yo le voy a hacer la tutoría a Sebastián Camargo. ok, ¿Y profe. sobre qué es la tutoría? Él está haciendo un trabajo sobre lo que tiene que ver, bueno, los dos trabajos realmente tienen que ver con la salud mental. Entonces, ¿cómo desde la teología se aporta a la salud mental? ¿Sí? Ese es el trabajo que están haciendo Lidia y Pablo. Y el de Santiago va orientado un poco más a la parte física, pero sobre todo al suicidio. Chévere, profe. De Ay, hecho, pero a propósito, dime, profe, qué yo, pena. yo- yo les tengo una lista de monografías que se pudieran realizar, de temas. Si a alguno le interesa, O sea, sugerencias. sugerencias de monografías. Por si alguno no tiene tema y demás, se les pueden sugerir de pronto. Ok, profe, interesante. Gracias por la info, profe. Perfecto. Y chévere lo que estás diciendo porque realmente, como dices tú, si los pastores, pues ninguno hizo monografía, sino todos diplomados, yo creo que es necesario como para ir alimentando también el repositorio y eso, ¿no? Claro, y ese es el propósito. Por eso es que esas materias de anteproyecto y proyecto las hemos estado ajustando para que en esos 2 semestres, con esas dos asignaturas, en un año puedan hacer una buena monografía. ¿Sí? Y a partir del próximo año, para que sepan, el trabajo en monografía se va a empezar a hacer desde la asignatura de introducción a la investigación. O sea, desde el primer semestre, En el, conclusión. en el segundo. Sí, segundo, En segundo, el segundo, segundo cierto. semestre, en esa asignatura, ya se va a pedir que planteen su problema y lo justifiquen. Con eso lo estudiamos y miramos realmente cuáles apuntan a hacer monografías y cuáles no. Por eso ya los estudiantes saben y pueden ir adelantando de pronto, pueden ir adelantando, leer libros, buscar toda la literatura que les pueda servir. Cosa que cuando lleguen a séptimo semestre ya tengan avanzado. Ok, profe, gracias. Excelente información. Poseemos un pequeño problema que es problema para la asignatura, pero que es benéfico pues para los estudiantes, precisamente pensando en esto. Ustedes saben que estamos en la semana de la investigación. Mañana van a haber unas conferencias que van orientadas precisamente a cómo se hace investigación. ¿Sí? Por eso esperamos que participen, que asistan a las conferencias. Desde ese punto de Pero, vista, profe, o sea, mañana tenemos que entrar a las conferencias a las dos o a conferencias, clase. a las dos conferencias. Sí, mañana vamos a tener las dos conferencias para que ustedes logren, bueno, parte del tema de la conferencia, se les va a mostrar cómo se hizo la investigación en esos dos temas. ¿Sí? Que ustedes conozcan un poco y se vayan familiarizando con lo que es la investigación. Y desde ese punto de vista puedan tomar su decisión de qué quieren investigar y cómo lo van a hacer. Profe, entonces la pregunta que te hice al principio acerca del reglamento, de pronto lleno mañana esa pregunta, esa inquietud Sí, con la claro, conferencia. sí, claro, y con eso la profe Astrid les puede compartir o les puede responder más concretamente, ¿listo?
Ok. Sí, es que este año hemos descentralizado un poco las funciones y como se pueden dar cuenta hay muchas cosas que yo ya no las tengo a la mano ni las manejo. Sí, porque pues hasta el año pasado yo conocía todo y manejaba todo y sabía dónde conseguir todo, pero ya no doy, ya no di, por eso exploté y por eso ahora estoy relajado y respondo solo por lo que tengo que responder. ¿Listo? Lo demás yo los puedo orientar con quién pueden hablar, dialogar para que les den soluciones también. ¿Listo? Vale. Estábamos hablando de... Ay, yo no he abierto. Yo pensé que ya tenía abierta. Ay, no. Usted ya se... Me imagino, ya les llegaron buenas noticias mías. ¿Sí recibieron mis buenos mensajes? La tarea. Dos. Las tareas. Dos tareas. ¿Sí se dieron cuenta? Pero es el profesor Francisco, yo no sé por qué es así, la verdad. Primera tarea, primera es un informe de lectura. Bueno, es un taller informe, ¿listo? Eh, yo les subí ahí dos artículos que tienen que ver con las riquezas, ¿sí? El uno va con Hechos y Santiago, y el otro es de Santiago nomás. El informe dice que en parejas de dos, ¿sí? Y aclaro porque cuando yo digo en el colegio por parejas, los estudiantes me dicen, profe, ¿y de cuántos? Así dicen los muchachos, yo me río, le digo, pues, ¿cuántos es una pareja? Pues dígame. Y se quedan pensando dos. Entonces, ¿cuántos son? Pues dos, ¿cierto? Entonces, en parejas de dos, eh, van a escoger uno de los dos artículos, no los dos, uno solo. Lo van a leer y van a elaborar el informe que les estoy proponiendo ahí. ¿Listo? No se vale decir, por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿en qué no está de acuerdo? No se vale decir, estamos de acuerdo en todo. No se vale eso. Y tienen que ser críticos, críticos en responder y justificarla bien. ¿Listo? Eso, un artículo, de los dos escogen un artículo para hacer ese informe. Pero para motivarlos a que lean los dos artículos, para eso puse el foro. Y el foro es individual. ¿Listo? Profe, o sea que el foro lo hacemos con- de- Leyendo los dos artículos. de los dos o del contrario el que hicimos en el informe. No, de los dos artículos. ¿Sí? Tengan cuidado con la cantidad de palabras. 250 porque Mire, profe, en el foro anterior se pasaron algunos muchísimo. ¿Listo? Sí queda claro eso, ¿cierto? o sea, vamos a hacer un informe de lectura y un foro sobre las dos lecturas. Señor. El informe de lectura es en parejas y el foro es individual. ¿Listo? Yo no lo anoté ahí, pero ustedes ya saben que está su participación del foro y retroalimentar a dos compañeros. Eso es importante que lo sepan. No lo anoté ahí, de pronto mañana lo edito para que quede claro que se califica su participación y la retroalimentación a dos compañeros. ¿Listo? Y la próxima semana tendremos el último foro, ¿listo? Del semestre antes del examen, ¿listo? Y en el examen voy a cambiar la metodología. En el examen les voy a dar menos tiempo y preguntas un poco más concretas, ¿listo? Para que también se vayan preparando para eso. ¿Listo? Eso para que sepan, eso es lo que con eso vamos a evaluar eh, lo que tiene que ver con el segundo corte. ¿Listo?
Profe, una pregunta, Señor, perdóneme. Al fin lo de filosofía, ¿cómo es? lo de filosofía, la próxima semana empiezan su clase martes y jueves de 7 a 9 y cuarto de la mañana. ¿Listo? Martes y jueves de 7 y cuarto, de 7 a 9 y cuarto de la mañana durante 8 semanas. ¿Listo? Si alguno de ustedes cuatro, por alguna razón, no la puede ver, de una vez, ya que Daniel vuelve y pregunta, de una le comento, si por alguna razón no la pueden ver, me tienen que por favor avisar para retirársela de Classroom, pero sepan que eso les puede dificultar un poco el proceso para el otro año. ¿Sí? Por eso yo les pedí, hablé con ustedes antes y les pedí ese tiempo para que puedan completar su programa y terminar el próximo año sin ninguna dificultad. ¿Listo? Pero si alguno por X o Y razón no puede, les pido el favor, antes del martes me avisen para retirarle la materia y que no le vaya a aparecer como perdida. ¿Cómo es el horario, profe? Martes y jueves de 7 a 9 y cuarto de la mañana. Pero eso se lo dije yo cuando hablé con ustedes. Desde hace 2 meses que hablamos, ya yo les voy a comentar el horario, ¿cierto? Entonces, ya saben, pues yo quedo pendiente igual que cualquier cosa, me avisen, ¿listo? Listo, profe. Muchas gracias. Vale, y si les parece poquito lo trabajo que les pongo, pues dice aquí casi nada que hacer, me escribieron en el chat, pues me dicen y les pongo otro trabajo. Yo no tengo ningún problema. Yo tengo varios trabajos para proponerles. Profe, al que lo está pidiendo se lo puede poner, profe. Póngale ¿Sí? exposición, profe, póngale que lo exponga. Oiga, sí, entonces, ¿quién fue el que escribió eso? Empieza por M. No es Mercedes. Y mira para todos lados. Yo soy de un Y está chistecito para que estrenando todos gafas. se rieran. Sí, bien, y tus compañeros no se rieron, te echaron al agua. Entonces es exposición de María José. Qué bien, María José. Oiga, sí, oiga, ¿sabe qué? Me acaban de dar una idea para el tercer periodo. Es que ustedes saben que esta materia, la primera vez que yo la dicto, estamos en proceso de construcción, sobre todo por los cambios que nosotros vamos a hacer el próximo año, con lo que tiene que ver con los resultados de aprendizaje. Es un ajuste que se va a hacer y estamos mirando metodologías y demás. Para el otro semestre, a mí casi no me gusta enseñar de Apocalipsis, les soy sincero. Tengo material y todo, pero no. Pero ustedes van a exponer, se me acaba de ocurrir, exposiciones de Apocalipsis. Creo que sí, lo voy a pensar seriamente, pero esa va a ser una muy buena opción. Listo, el ejercicio que hicimos la semana pasada, lo voy a dejar aquí quieto un momentico, cuando volvamos a llegar allá lo retomamos, ¿listo? Que esa parte es muy interesante, pero yo tengo lo que ustedes los apuntes que ustedes me dieron y volvemos y lo retomamos, ¿listo? Para hablar un poquito de la lista en general. De acuerdo al cronograma, primera y segunda de Pedro la encontramos aquí en la época que se dio la guerra judía, ¿sí? Que fue más o menos aquí, antes de la destrucción de Jerusalén. Ahí más o menos está ubicado primera y segunda de Pedro, junto con otras cartas y libros. ¿Listo? Más o menos fue en la época en que salía Nerón y tomaba Vespasiano. Más o menos entre esos dos emperadores es que se da la escritura de primera y segunda de Pedro. ¿Listo? Creemos más bien que haya sido antes de que Nerón saliera de emperador, por una razón. Porque Nerón fue el que crucificó a Pedro. Entonces, lo más probable es que ese sea un dato que nos ayude para ubicar la carta en alguna fecha. Entre las epístolas universales,
ninguna ha sido más ampliamente usada y respetada durante la historia de la iglesia que esta carta. Es la carta que más se ha usado, de una o de otra manera. Ha sido mencionada por los padres de la iglesia, ha sido mencionada en la Edad Media y ha sido muy importante para el trasegar y la elaboración teológica que nosotros hoy conocemos. Aunque no fue enviada a todas las iglesias, es considerada universal o general, ¿sí? De hecho, que las cartas que estamos viendo nosotros son eso, cartas generales o universales, porque no fue para una iglesia particular, sino que fueron abiertas, ¿sí? Para muchos grupos. ¿Listo? En varias iglesias de Asia Menor, pero a su vez estas fueron conocidas por otros grupos de iglesias. El autor, el apóstol Pedro, ¿sí? No cabe ninguna duda, porque el primer versículo de esta carta nos dice que Simón Pedro fue su autor. Es la evidencia interna más clara. Los evangelios enfatizan el hecho de que Pedro tenía un gran liderazgo entre los discípulos del Señor. Entonces, por eso hablamos del círculo petrino. Y dado eso, pues Pedro es, por ser apóstol y tener el reconocimiento de la comunidad, es que esta carta se tiene en cuenta dentro del canon y por eso es tan reconocida y tan usada. Cuando Jesús empieza su ministerio público, llamó a Simón a seguirle, ¿sí? Y le pidió que abandonaran su oficio y les prometió que iban a ser pescadores de hombres. Luego, Simón, señalado para el apostolado, Cristo lo renombró como Pedro, ¿sí? En el griego, o Cefas, en arameo. Palabras que significan piedra o roca, ¿sí? Y de ahí que salga que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no precisamente en el sentido de que Pedro sea la base de la iglesia, sino que por medio de él se va a dar apertura a lo que va a ser la iglesia primitiva y de ahí en adelante la iglesia como la conocemos. La fecha, como les decía, tuvo que ser antes del 68, que es cuando a Pedro lo crucifican. Entonces, Pedro murió en los escritos de Pablo, así que debe ser después del 66, 63 después de Cristo. Si Pedro murió en Roma a manos de Nerón, tuvo que ser antes del 68, ¿sí? Porque hasta esa época es que Nerón está de emperador. Entonces, tuvo que ser antes del 68. Y tiene que ser pues posterior porque Pablo está nombrando las cartas de Pablo. Entonces, escribió después de Pablo, pero escribió antes de que muriera Nerón, ¿sí? Y antes de que lo crucificaran a él. El contexto de la carta y las circunstancias históricas, ¿sí? Recordemos la persecución de Nerón, luego de incendiar Roma en julio del 64, nos dan ese rango que puede haber sido entre el 64 y el 65 después de Cristo, ¿sí? Como la fecha más probable. Lugar, posiblemente Roma, es posible, ¿sí? No se sabe con exactitud. Pedro dice en 5:13 que escribe desde dónde, desde Babilonia. Sí, sí han leído ustedes ahí en Primera de Pedro que dice que él escribió desde Babilonia. Alguien que me haga poner ese versículo, el 5:13. Solo uno. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Sí? La iglesia que está en Babilonia. Pero es curioso porque no se puede creer que Pedro esté en Babilonia. No se puede creer. Es muy difícil. Pero entonces, ¿por qué Pedro escribiría eso? ¿Por qué Pedro escribiría que escribió desde Babilonia? ¿Qué piensan ustedes? Profe, yo lo oigo, no sé si escuché bien, pero lo oigo más como la destinataria, o sea, a los hermanos que se encontraban en Babilonia, más bien, No, dirigida. la iglesia que está en Babilonia, ¿sí? Y eso los saluda. Es decir, él está diciendo, como si él estuviera en Babilonia y diciendo que todos les están mandando un saludo a los destinatarios.
Porque Entonces operaría lo mismo, entonces operaría el mismo argumento, o sea, él es como, o sea, está representando, o como un mensajero de los de Babilonia, entonces. claro, pero ¿por qué precisamente utiliza Babilonia? ¿Por qué no mandó un saludo desde otra parte, de otra iglesia? ¿Sí? Porque ya sabemos que él está escribiendo a las iglesias de Asia, las que están ubicadas en Asia, pero está diciendo que es de Babilonia. John Alexander. Profe, se me ocurre hacia la ligera y con una alta posibilidad de equivocarme, que posiblemente en esa época ya se interpretaba a Roma como Babilonia, que aparece más adelante en Apocalipsis en la interpretación de Juan, tal vez, se me ocurre. Bien, Adriana. Adriana, no te escucho. Profe, Sí, ahí sí. ¿ya? Que de pronto era Marcos el que había estado en Babilonia y le trajo saludos desde Babilonia, ¿no? Porque ahí dice, y Marcos mi hijo. Sí, pero Marcos tampoco está en Babilonia. No hay Ah, evidencia, no hay evidencias de que ellos hayan ido a Babilonia en esa época. Y ah, de hecho que ellos estaban en Roma porque pues Pablo en esos últimos años también estuvo preso. Perdón, Pedro en esa época también estuvo preso. Y Marcos estaba con él escribiendo el Evangelio. ¿Sí ven? Entonces es muy, muy complicado, ¿listo? Y es interesante cuando ustedes lean, porque vamos a ver en Juan sucede algo muy parecido cuando Juan escribe, y tiene que ver con códigos. Una forma de escribir en esa época era con códigos. Yo no sé si ustedes han visto películas de espías, a mí me encantan. Yo soy feliz. Cuando yo era joven leía muchas historias, me gustaba leer historias policíacas y demás, y fascinado, donde tienen que descifrar algunos misterios a partir de códigos. Y entonces empezaron a buscar en el periódico palabras claves para descifrar un código, o en un libro, ¿sí? O en un mapa, o en la estatua, además, todo eso. Parece que en el primer siglo, por la persecución que se estaba dando, por la persecución tan notoria, eh, ellos tuvieron que aprender a escribir en códigos. Es una de las posibilidades más factibles. Ese nombre puede aplicar a tres lugares, ¿sí? Concretamente. Había un puesto militar al norte de Egipto llamado Babilonia. Eso era lo primero. Estaba también la ciudad de Babilonia en Mesopotamia, donde se encontraban Silvano y, mira, aquí dice que Marcos se encontraba allí, ¿sí? Entonces, es una de las posibilidades, como decía Adriana, mira, ¿listo? Que no lo tenía presente yo en este momento, pero sí, mira que dice que es posible que ellos estuvieran allá, pero en un sentido figurado, que es lo más probable, es la mayor posibilidad, ¿sí? Se puede interpretar Babilonia como una alusión a Roma. No con la alusión como dijo John Alexander, porque en esa época todavía no se hacía la relación directa, por una razón. ¿Listo? Recordemos que para esa época, Juan no había escrito todavía sus cartas ni había escrito Apocalipsis. ¿Sí? Juan es el que va a relacionar Babilonia, ¿sí? Y la va a poner como la gran ramera. Y luego Babilonia va a ser asociada con la Iglesia Católica, pero eso va a ser siglos más adelante, porque en ese momento la Iglesia Católica como la conocemos hoy en día no existía. ¿Sí? Recordemos que apenas estamos en la Iglesia primitiva. La Iglesia hasta ahora se está formando, se está consolidando. Tenemos los viajes de Pablo donde dice que él está fundando iglesias y tiene a otro grupo de hermanos que ayudan a consolidarlas, a cuidarlas, a pastorearlas, hasta ahora está cogiendo forma.
Tradicionalmente, entonces, se va a interpretar una alusión directamente a Roma, ¿listo? Miren que aquí ponemos Apocalipsis 16, 19, pero recuerden, eso es posterior, ¿listo? Donde se va a hacer esa relación directa. Pero Pedro y algunos de los apóstoles, ¿sí? En ese sentido, para protegerse y proteger a la iglesia, utilizaban este tipo de códigos, ¿sí? Y entonces ya sabían que cuando se mencionaba a Babilonia, realmente lo que querían decir era Roma, ¿sí? No como imperio romano, sino la ciudad directamente. Entonces, de esa posibilidad hay más evidencias que nos permiten pensar que Pedro y su equipo estuvieran en Roma. ¿Sí ven? No estaban en Babilonia, sino realmente estaban en Roma. Además de que según la tradición, Pedro murió fue en esa ciudad de Roma. Entonces, por eso se descarta la posibilidad de que él haya estado en Babilonia o que haya sido ese puesto militar al norte de Egipto. Entonces, lo más probable y lo que la mayoría de comentaristas van a apuntar es al sentido figurado, como un código para protegerse y proteger a la iglesia. Entonces, ¿dónde estaban los destinatarios? Ya lo vimos con respecto a Santiago también, en Asia, ¿sí? Bitinia, Ponto, Galacia, Capadocia, todo lo que tiene que ver con lo que hoy en día, es Grecia, ¿sí? Parte de Turquía. Entonces, son extranjeros de la dispersión y están en estos lugares. ¿Cuál es el propósito? ¿Por, ¿Por qué Pedro va a escribir esta primera carta? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Listo? Entonces, recuerden que todas las cartas tienen una ocasión y tienen un propósito. Entonces, primero, saber qué era lo que estaba pasando para saber cuál es el propósito que tenía Pedro. Porque él no iba a escribir solo por escribir. ¿Listo? Entonces, Pedro escribe con el propósito de alentar a los cristianos que estaban atravesando tiempos difíciles de persecución por causa de su fe. Entonces, ¿cuál es la ocasión? La persecución. Esa es la ocasión. Se está dando una persecución, entonces el propósito es alentarlos, animarlos en medio de esa persecución que se está dando. Y recordemos que, como aquí como dice en esta línea, ¿sí? Tenemos a Nerón y se está dando la primera persecución cristiana, la primera fuerte, ¿sí? Claudio dirigió algunas persecuciones y Vespasiano también, porque recuerden que es con Vespasiano que cae el templo y es destruida Jerusalén. Cuando eso Tito era el general del ejército, ¿sí? Pero una vez muerto Vespasiano, Tito, ¿sí? Descendiente, él va a tomar el mando, va a quedar como emperador. Deja de ser general del ejército y se vuelve emperador. Luego va a venir Domiciano con la segunda persecución cristiana. Entonces, estamos hablando de una persecución fuerte con Nerón, ¿sí? Entonces, esa persecución hace o lleva a que Pedro, perdón, aproveche para animarles. El propósito de esa carta era enseñarles, además, a vivir en medio de las hostilidades de la manera que agrada a Dios. Están siendo perseguidos, están recibiendo muchas hostilidades, la situación no es fácil, la situación no es agradable, pero pues hay que agradar a Dios, ¿sí? Sin perder las esperanzas. O sea, no importa que vayan a morir, no pierdan las esperanzas. No importa que tengan que sufrir, no pierdan las esperanzas, ¿sí? Sin amarguras, no se amarguen. A pesar de que están viviendo un tiempo difícil, no se amarguen, ¿sí? Confíen en el Señor. Esperen la segunda venida del Señor. ¿Sí se dan cuenta cómo Pedro tiene como propósito animarles en medio de esa situación tan difícil? ¿Sí? Hoy no necesitamos enseñarle a la iglesia tal vez sobre esto. ¿Por qué? Porque la iglesia acá personalmente, particularmente en Colombia, no está siendo perseguida. Nosotros no estamos siendo perseguidos. De hecho, que la iglesia está relajada porque no está siendo perseguida.
Entonces, ¿de qué nos sirve la primera carta de Pedro para animarles si no están siendo perseguidos? Es más, la iglesia hoy, la iglesia moderna hoy, más bien predica el hecho de la prosperidad, de estar bien, de estar cómodos, ¿sí? De satisfacer las necesidades. Entonces, pues no tenemos que enseñarles nada acerca de, pues no perdamos la esperanza porque no la hemos perdido, sencillamente ya no la necesitamos. O en este tiempo moderno no se necesita la esperanza. ¿Por qué? Porque la gente está bien. El cristiano hoy en día vive más cómodo. Y de hecho, que ni siquiera ya hablamos de persecuciones, ni de dificultades. ¿Por qué? Porque se predica el hecho de que los cristianos no podemos ser pobres ni podemos pasar por necesidad. Pero Pedro nos dice lo contrario. Si se dan cuenta, el contraste entre lo que está sucediendo con la audiencia de Pedro, con la audiencia nuestra, hay una gran diferencia. Ellos están siendo perseguidos y no solo perseguidos, sino que realmente los mataban. Realmente estamos hablando de una época donde surgieron muchos mártires por la fe. Sí, Adriana. El micrófono, Adriana, no te escuchamos. Es que se me dañaron los audífonos, qué pena. Pues digamos que no tenemos esa persecución de matanza, ¿sí? No nos están matando, bueno, pero yo creo que sí hay una persecución ideológica, porque ahorita pues se están cerrando muchas como oportunidades a la iglesia, y no, pues de pronto aquí en Colombia no lo hemos vivido, pero hay países como por ejemplo Canadá, donde los pastores prácticamente están obligados a casar homosexuales. Un pastelero tiene que sí o sí hacerle el pastel a una pareja gay, y si no pueden estar en la cárcel. O sea, pienso que eso ahorita estamos viviendo otro tipo de persecución. También ahorita están, creo que con esa ley para aprobarla, que no se pueden ayudar a las personas homosexuales a salir de esa condición porque pues se meten en un problema, y pues las iglesias prácticamente estamos ahí para eso. Entonces creo que es otro tipo de persecución que, aunque no es sangrienta, pero está ahí, y creo que cada día se va a volver más grave. Es lo que yo, es mi perspectiva. Oh, y tú tienes la razón, pero es que yo hablé fue de la iglesia de Colombia. Pero porque si hablamos de la iglesia afuera, hoy en día hay que escribirle a las iglesias en China, por ejemplo, a que no pierdan la esperanza. Hay que escribirle a los cristianos en el Medio Oriente. ¿A qué? A que no pierdan la esperanza. Esa carta se vuelve muy pertinente para este grupo de cristianos, para los que realmente están viviendo el evangelio, ¿sí? Conforme a las escrituras, y es un evangelio donde ellos están dispuestos incluso a dar su vida por por la verdad, por llevar el mensaje del evangelio. Para ellos es muy pertinente el mensaje. Yo me refiero a la otra parte del cristianismo, ¿sí? Donde pues vivimos en comodidad y tranquilidad. No tenemos ningún... Pero, ¿qué pasaría si se levanta una persecución contra la iglesia? Sinceramente, ¿ustedes creen que de la iglesia, por ejemplo, aquí en Colombia, qué porcentaje se mantendría firme en el evangelio? Si se levantara una verdadera persecución. Profe, muy poquita porque nada más con el COVID la cantidad de gente que desertó. Nada más con el COVID ahí eso fue un indicador. Una de las cosas, sí, señor. John Alexander. Profe, no sé qué porcentaje realmente, porque este domingo aquí en Paz de Ariporo estaba lloviendo y vino a culto solo la mitad de la iglesia. Entonces, ¿cómo será una persecución? No, no me imagino algo como eso, impresionante. ¿Y tú que vives allí? Sí. Espera un momentico, si consigo. Espera un momentico, yo miro una cosa. Estaba leyendo hoy, viendo un video más bien. No yo creo que no lo guardé. Ay, creo que no lo guardé. Permítame un segundo y yo miro. Pero básicamente el video
a mí personalmente me impactó mucho. Un hombre, un predicador, un evangelista, un misionero, como lo podamos llamar, viajó a la China, ¿sí? A dar algunas enseñanzas. Y el lugar donde se reunieron, llegaron muchas personas. Después de un tiempo, ellos le dijeron que por favor tenían que hacer silencio, bueno, que tenían que esconderse. Entonces él les preguntó por qué, dijo, porque es que no demoran en llegar la policía y demás. Dijo, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si los encuentran? Y ellos dijeron, no, pues nos llevan 3 días a la cárcel. Y entonces dijo, ¿y cómo así? ¿Y cuántos de ustedes han estado en la cárcel? Dice que la mayoría levantaron la mano, la mayoría han estado en la cárcel. Y entonces él, en medio de todo, pidió leer un pasaje de las Escrituras, precisamente la primera carta de Pedro, precisamente. Y dice que una de las hermanas de ahí se levantó y recitó casi toda la carta de memoria. Y entonces él sorprendió y le dijo, uy, pero te sabes toda la carta, ¿cómo hiciste? Y yo, no, me sé muchos libros de las escrituras y muchos de nosotros nos hemos memorizado las escrituras. Yo, pues muy interesante. ¿Y cómo hacen eso? Y yo, lo que pasa es que cuando nosotros nos llevan a la cárcel, tenemos mucho tiempo para memorizar. Y él dijo, pero ¿cómo así? Si a ustedes no les dejan entrar Biblias a las cárceles, se las quitan, las decomisan y las queman. Y ella dijo, lo que pasa es que en las cárceles muchos camuflan papeles con versículos de la Biblia y nosotros aprovechamos para memorizarlos. Entonces después quitan los papeles y los rompen, los botan, los queman, pero lo que hay aquí en el corazón y en la mente ya no lo pueden quitar. Por eso en China memorizan las escrituras. Y entonces él ya se despidió y les dijo que cómo estudiaron. Y ellos dijeron, los chinos, los que están allí en la iglesia en la China, le dijeron a ese misionero, pues pedimos el favor que oren mucho para que nosotros podamos ser como ustedes. ¿Por qué? Porque la iglesia de Estados Unidos tiene libertad. Entonces, oren para que nosotros podamos ser como ustedes. Y entonces el misionero dijo, no, lo lamento, pero no puedo orar por eso. Y ellos, ¿y por qué no? ¿Cómo así? Y entonces ellos se desanimaron, dijo, voy a orar más bien para que nosotros seamos como ustedes. ¿Cómo es posible que ustedes se hayan metido un viaje de 13 horas en tren, caminando, en burro, lo que sea, 13 horas para venirme a escuchar a mí? Cuando en mi iglesia la gente, cuando tiene que desplazarse 1 hora, ya no lo quiere hacer. ¿Cómo es posible que ustedes vienen acá y se sientan y se acuestan en madera ahí, en el piso? Y la gente en la iglesia, si las sillas no son confortables, no van. Y ustedes vienen aquí y vean ese calor que está haciendo y ustedes no se quejan. En la iglesia donde nosotros en Estados Unidos, si no hay aire acondicionado, no van. Y entonces, ustedes en medio de tanta incomodidad y tanta persecución, miren cómo están. En Estados Unidos, con toda la comodidad, la gente no quiere ir a la iglesia, no quiere orar, y mucho menos leer la Biblia. No sé ni siquiera la leen. Más bien yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Y todo basado en primera de Pedro. La iglesia perseguida necesita ser motivada. La iglesia cómoda perdió la motivación. Eso es lo que Pedro nos enseña. Sí, y eso, por donde lo mire, así es. No hay de otra. La iglesia crece más cuando hay persecución. Cuando no, se estanca. Y si no, como en esa semana estuve en una conferencia muy interesante donde el que estaba enseñando decía, ser cristiano es muy fácil, ese es un título, pero ser discípulo de Cristo es otro asunto diferente. Y eso es lo que se necesita, discípulos de Cristo, que estén dispuestos a sacrificar muchas cosas por el Evangelio. Y ahí es donde tenemos que sopesar realmente cómo estamos nosotros. ¿Listo? Pero el tiempo se acabó.
Nos vemos mañana en las conferencias si Dios lo permite. ¿Listo? Amén, profe. Muchas gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe.